Hola a todas, bienvenidas un día más a Hoy Empiezo a Coser. Hoy vamos a hacer este portalito de Belén. Como veis, ya os enseñé en el vídeo de la feria de Password de Madrid que había comprado las figuritas para hacer este portal de Belén. Y como veis, aquí le tengo confeccionado ya. Este portal tiene unas medidas de 20 por 13,5 ya terminadas. Así que quedaos conmigo y os explico cómo lo he hecho. Pero antes de nada, quería invitaros a que hicierais clic en el botón de suscribirse, activar la campanita para que YouTube os informe cada vez que suba un vídeo. Y ahora sí, comencemos. Para el trabajo de hoy, estas son las telas que voy a usar. Las que veis a vuestra izquierda son las que voy a usar para el paisaje y estas dos van a ser la tela principal y para hacer el bies. Vamos a tener también, como ya os enseñé, nuestros personajes del portal de Belén que van cosidos. Tiene su anilla para coserlos, aunque yo al final luego los tuve que pegar con silicona porque no me quedaban bien cosidos. También tengo cinta para luego poder colgarlo. Y este cordón dorado para hacer un lacito y adornar nuestro portal de Belén. Para hacer la forma lo que vamos a hacer es coger un folio de DIN A4 y lo vamos a doblar a la mitad. Aunque yo no os deje el patrón, como vais a ver es muy fácil de hacer y lo podéis hacer vosotras mismas. Vamos a coger una medida de unos 10 centímetros. Hacemos una línea y ahora en la parte del doblez del folio vamos a subirle 13 centímetros aproximadamente. Y ahora cogemos las tijeras y vamos a recortar uniendo los dos puntos. En la parte de arriba la vamos a hacer curva hasta llegar a ese punto y luego vamos a cortar por esta línea que hemos marcado también. Y ya una vez que lo abráis, pues os va a quedar la forma. ¿Veis qué sencillo ha sido? Con ese patrón vamos a cortar dos piezas, como estáis viendo, de la tela de estrellitas. Y para las aplicaciones las he ido cortando un poco a mi gusto. Voy a poner como dos colinas y voy a poner también un árbol. Y lo vamos a distribuir de esta manera. Para coserlo lo primero que tenéis que hacer es meter hacia adentro una costura como de medio centímetro para luego que se quede metida y poder coser sin que se vean los bordes. Lo podéis marcar con la mano, con la uña, lo podéis marcar con la plancha. Haremos esa parte de ahí, todo alrededor del árbol, de la copa del árbol y los laterales del tronco. Si en la zona curva veis que no sois capaces de meterla hacia adentro, pues pasáis un hilván como a 2 o 3 milímetros del borde, lo que es la zona más curva de la pieza. Luego tiráis del hilo y ya se va a recoger. Ya sabéis que una vez que lo tengáis así, lo mejor es plancharlo para que os sea más fácil luego coserlo. Y una vez que tengamos ya todas esas costuras dobladas hacia adentro, planchadas, vamos a empezar a colocar las piezas. Como os he dicho, aquí colocaré el tronco del árbol. La copa del árbol la pondremos encima. Si os viene bien, pues lo podéis sujetar con un alfiler para iros haciendo la idea. Después pondremos esta parte de aquí encima del árbol.
Y por último, la otra colina, puesta por encima en esa parte de la anterior. Y una vez que ya tenemos planteado el paisaje, pues ahora vamos a empezar a coser. Empezamos primero cosiendo el tronco del árbol. Vamos a coserlo con una puntada escondida, cogiendo un poquito de tela del tronco y otro poquito de la tela base, donde va cosida. Cuando lleguéis ya al extremo, giramos, pasamos la aguja por abajo para que no se vea el hilo, la sacamos al otro lado y cosemos el otro lateral del tronco, igual que hemos cosido el anterior. Ya tenemos nuestra primera pieza cosida. Ahora vamos a poner la copa del árbol, que es la pieza número 2, y la vamos a coser todo alrededor. Una vez puesta la pieza número 2, colocamos la primera colina, que será como la pieza número 3 de nuestro puzzle, y la coseremos por la parte esta de aquí, la que hemos doblado. Siempre vais a coser las aplicaciones con una puntada escondida chiquitita. Ahora terminamos de poner la cuarta pieza. Y ya tengo todo cosido. Con el mismo molde que hemos hecho antes voy a cortar una pieza de guata termoadhesiva y la voy a pegar por el revés de esta pieza de tela. Con la plancha vamos a darle calor y la vamos a pegar. Y ahora vamos a ponerla encima por el revés de la otra pieza que habíamos cortado de la tela base. Sujetamos con alfileres y vamos a pasar un pespunte como de medio centímetro todo alrededor para sujetar el sándwich. Una vez que ya lo tengáis cosido y unido, vamos a hacer un bies. Le vamos a doblar a la mitad y luego doblaremos los laterales otra vez a la mitad y vamos a empezar a colocarlo por el derecho de nuestra labor. Como ya hemos planchado, pues vamos a sujetarlo por ese doblez que ya hemos hecho con la plancha y vamos a pasar un pespunte. Este bies tiene una medida de ancha como de 3,5 centímetros. Cuando lleguéis a la esquina lo dobláis y seguís sujetándolo y cosiéndolo luego a máquina. Todo alrededor hasta llegar al otro extremo. Ya lo he cosido, esta parte la he dejado sin coser para rematarla luego al final. Ahora volcamos el bies hacia la parte de atrás . Como ya lo hemos doblado también con la plancha, lo vamos a meter hacia adentro, esa costura, y lo vamos a sujetar con alfileres. Al plancharlo es mucho más fácil luego colocarlo. La plancha nos va a ayudar muchísimo a la hora de pegar y de coser luego nuestro bies. Lo vamos a sujetar todo alrededor y ahora le vamos a coser la segunda vuelta a mano. Empezamos cosiendo el bies con una puntada escondida también, cogiendo
un poquito de tela del bies y otro de la tela principal. Así lo vamos a hacer hasta el final y luego ya os explico cómo rematar esa parte. Cuando hayáis cosido ya el bies hasta donde os he dicho, recortamos ese trocito si sobrara, colocamos la otra parte y dejamos como 1 centímetro, 1,5 centímetros que sobrepase la pieza, y luego lo dobláis como estáis viendo, para que no se vea nada, ninguna de las orillas de la tela. Y ahora ya terminamos de coser. Ahora lo que vamos a hacer es pegar con silicona las piezas del Belén. Lo que he hecho yo primero es que las he organizado, las he marcado con un boli, he hecho unos puntos donde quiero poner las piezas del Belén. Primero pondremos el pesebre con el niño, después pondremos a la Virgen María. Como os he dicho antes, he intentado coserlas, pero no me gustaba cómo quedaban, así que he preferido pegarlas con un punto de silicona caliente. Pero si vosotras os gusta más cosidas, pues eso ya sabéis que va al gusto de cada uno. En este lado pongo la ovejita. Y por último el burro o la mula, como la queráis llamar. Y ya tendríamos el Belén montado. Ahora voy a poner una cinta de gros grain, como os he enseñado antes. Las he cosido las dos esquinas, las dos puntas a máquina, y vamos a colocarla en el centro de la parte más curva de la pieza. Con un punto de silicona también la vamos a pegar. Presionamos un poco hasta que se seque, hasta que se enfríe. El largo de la cinta dependerá de donde lo queráis colgar. Para el lazo lo que vamos a hacer es cortar una tira como de 20-25 centímetros más o menos, y le vamos a formar así. Cogemos un trozo y le doblamos, y luego el otro, y le hacemos un nudo pasándolo por el medio, y ya vais formando el lazo como más os guste. Luego le vamos a pegar justo debajo de la cinta de gros grain con un punto de silicona. Le cortáis las esquinas, las puntas si no la queréis muy larga, y como os he dicho, le pegáis ahí justo ahí con un punto de silicona, y ya tendríamos nuestro Belén terminado. Un bonito adorno para decorar vuestra casa de Navidad. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el tutorial de hoy. Nos vemos muy pronto.